Hola, en este vídeo vamos a ver cómo es normalmente el proceso de tomar conciencia o de despertar espiritual de una persona. Y vamos a poner varios casos. El primero viene como consecuencia de un sufrimiento brutal. Este sería el primer caso, caso número 1. Aquí está el ego, con su programita, con sus identificaciones, con sus defensas, ¿no? Defensa de posicionamiento. ¿Vale? Estamos viendo el caso primero, que es por sufrimiento, despertar por sufrimiento. ¿Vale? Entonces, estas defensas y este posicionamiento, a medida que la sociedad va mejorando, va evolucionando, lo que hacen es provocar una crisis. Normalmente lo que ocurre es que la persona sigue la vida determinada por otros, sigue lo que otros le han dicho. Y esto genera una defensa y un posicionamiento ante la vida, una posición política, una posición social, una posición determinada. Y lo que ocurre es que ese posicionamiento, como siempre es falso, como siempre tiene estructura de no verdad, por decirlo así, genera una crisis y un sufrimiento. Y el objeto de la crisis, de este sufrimiento, es precisamente para que la persona se dé cuenta de que esto es no verdad. ¿Y quién se da cuenta de que este posicionamiento que uno defiende, quién se da cuenta que este posicionamiento es lo que te está llevando a una crisis? El despertar del ser. Por lo tanto, el sufrimiento lo que lleva es a que aparezca el ser para darse cuenta de este posicionamiento y de esta defensa, ¿vale?, que ha generado la crisis. Por lo tanto, lo que hace el ser es decir, ya no necesito este programita que me está llevando al sufrimiento. Por lo tanto, la primera es por sufrimiento. La segunda, por decirlo así, es por gracia. Aquí no ocurre nada especial, pero de repente se produce una intervención, aquí está la gracia, una intervención radical que hace que se desmonte, vamos a ponerlo por aquí, este programita del ego, por esta intervención de la gracia radical, que se desmonte el programita. Y esto ocurre a veces, pues de repente uno va caminando y se da cuenta que la realidad es diferente a la que está percibiendo o está interpretando. O a veces es como consecuencia de una conversación, o a veces es como consecuencia de un accidente, o a veces es como consecuencia de una enfermedad que no tiene por qué traer sufrimiento. Es decir, se produce un movimiento puntual que cambia completamente la vida de la persona. Esto, por ejemplo, es lo que le ocurrió a San Pablo, que perseguía a los cristianos y luego se convirtió en el mayor defensor de los cristianos y el transmisor del mensaje de Cristo, ¿no? Y esto le ha ocurrido a muchas personas. Normalmente la gracia suele ser a las personas que normalmente están haciendo actos inarmónicos. Y viene una visión o una intervención desde los mundos superiores para que se produzca un cambio radical en la vida de la persona.
por ejemplo, David Hawkins era ateo y tuvo una experiencia radical, igual le pasó a Eckhart Tolle, que estaba a punto del suicidio, y tuvo una experiencia radical, lo que le cambió la percepción de la realidad y su interpretación. Por lo tanto, en ese momento cambió completamente la vida de la persona. Se puede decir que la persona es, digamos, antes, se produce un antes y un después. Y luego, lo tercero, se puede decir que es por trabajo personal. Y aquí, pues, digamos, como supongamos que esta sería el punto supuestamente de iluminación, ¿no?, donde te cambia la realidad, y aquí la persona pues está trabajando poco a poco, esto quizás sea vida tras vida, está trabajando, y en cada trabajo aquí hay un aprendizaje, una subida, un aprendizaje, una bajada, una subida, una bajada, pero nuevamente es con, digamos, línea ascendente, hasta que llega un momento en que se puede producir ese momento de gracia, o como consecuencia del trabajo personal, resulta que la persona aquí ha ido soltando. Este es un trabajo de soltar y de darse cuenta quién eres. Y vas teniendo pequeños momentos de iluminación durante el día hasta que llega un momento donde vives de ahí, ¿vale? Entonces, espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que puedes dejar algún comentario en el canal de YouTube. Muchísimas gracias.